Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición una vez más estar en este día precioso, en este año nuevo, 2021. Y bueno, contento de la gracia de Dios y de la bendición de Dios con la cual podemos amanecer en un nuevo día más. La verdad de que en tiempos como los que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, es sumamente importante que nosotros aprendamos gratitud por la vida, por la salud, por el poder respirar. Yo les contaba a ustedes cómo he tenido que separarme de amigos y hermanos en el ministerio que terminaron perdiendo la batalla en contra del COVID y abrazaron a nuestro Salvador en el momento de que sus ojos perdieron el brillo del hálito de vida. Y bueno, es un buen motivo para nosotros decir, Señor, gracias por la vida y para poder crecer y para poder madurar y para poder compartir nuestra fe. Yo creo que el Señor, a los que nos ha dejado de este lado del cielo, como cristianos, nos ha dejado con la intención de poder tocar, impactar y bendecir la vida de otros. Y por eso quiero animarle hoy en Lucas capítulo 2, en el versículo 40 y versículo 52, y mediten estas palabras. Miren lo que dice: y el niño crecía y fortalecíase y henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Nota el 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hoy quiero hablarles bajo este título de Crece como Jesús lo hacía. Quiero ponerle a este devocional: crecer como Jesús lo hacía en sabiduría. En sabiduría. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice tu palabra, Señor. Bendice de manera especial este tiempo en tu palabra, Señor, y que podamos crecer en sabiduría, Señor, como Jesús lo hacía. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. No hay ninguna duda de que el crecimiento que el Señor Jesucristo tuvo mientras estuvo en el desarrollo de su vida física sobre la tierra fue un crecimiento en todo el sentido de la palabra integral. Recuerde que Lucas está viendo su crecimiento desde el ángulo de un doctor, de un médico que pudo ver el desarrollo en todo el sentido de la palabra para poder comprobar que su desarrollo era normal y natural como ser humano, pero 100% Dios. Y bueno, es importante que nosotros veamos a través de estos ejemplos que Lucas nos da la manera en la cual nosotros deberíamos de estar determinados a crecer en nuestra vida. Cada uno de nosotros en este año nuevo, y como cada año nuevo que el Señor nos brinda, deberíamos de tomar en nuestra vida la firme determinación o decisión de crecer, de madurar, de ser más como el Señor. Que podamos en este año 2021 determinar crecer en el punto en el que se pueda hacer tan notorio nuestro desarrollo espiritual que la gente anhele lo que nosotros tenemos. No podemos olvidar el mandato del apóstol Pedro cuando nos dice en 1 de Pedro 2:2 que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Bien podríamos decir que ese pasaje de la Escritura nos está diciendo, hermanos, que debemos de crecer en la salvación que el Señor Jesús nos dio. Y por eso creo, hermanos, que como creyentes, todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo debe de buscar en su vida como cristiano el desarrollo de su andar espiritual que debería de tener en su vida cristiana. Todo cristiano debe de tener ese desarrollo, ese crecimiento, esa madurez espiritual, ese énfasis en el que usted, como creyente, usted debe de estar madurando en su andar espiritual de manera de que usted no tiene ninguna excusa para hacer lo que el Señor quiere que usted sea y haga en su vida como creyente. Debe de crecer. Ese es el mandato del Señor. Ese es el deseo de Dios en su vida como hijo de Dios. Y por eso es sumamente importante que nosotros como cristianos vayamos en el avance, en el progreso de nuestro andar en el Señor, de nuestra vida espiritual. Yo no conozco a ningún cristiano que sea lo suficientemente maduro, aun cuando tenga tantos años en la vida cristiana, a menos de que tenga
la firme determinación, como decía en el devocional pasado, para poder crecer en el Señor, poder madurar en el Señor, en su vida espiritual. Y por eso, como cristianos, tenemos el mandato del Señor en nuestra vida que debemos de madurar, de ser más como el Señor, de avanzar en nuestro crecimiento como cristianos. En una paráfrasis de la Biblia, en 1 de Pedro 2:2 dice, como bebés recién nacidos, note lo que dice, deseen con ganas la leche espiritual pura, dice, para que crezcan a una, y nota esta palabra, a una experiencia plena de la salvación. Y note lo que dice esto, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Si bien es cierto, hermanos, esa paráfrasis de lo que yo acabo de leer de 1 de Pedro 2:2 es que ningún cristiano va a tener una experiencia espiritual correcta en su desarrollo a menos de que pida gritos el deseo de madurar y de ser más como el Señor en su vida, y de que puedan desear de forma personal ese alimento nutritivo que me lleve a madurar y adquirir sabiduría para vivir la vida cristiana. Crecer es el deseo de Dios, hermanos, para tener esa experiencia de salvación plena en nuestra vida. En un tiempo donde la gente está buscando bajo un éxtasis, ¿verdad?, la emoción y el sentimiento en la vida cristiana. Yo estoy convencido que la vida cristiana sí tiene ese grado de emoción y de sentimiento, pero más de convicción basada en la palabra de Dios. Y al tener esas convicciones hay emoción, hermanos. Hay emoción de la experiencia vivida del cristiano para madurar en su andar. Después de que el Señor nos ha dado la salvación, hermanos, al igual que la parte humana del Señor Jesucristo lo hizo, debemos de crecer en cada una de las áreas descritas o mencionadas en el capítulo 2, versículo 40 y versículo 52 de Lucas, en nuestra vida como cristianos. Si hay una área en la que todo cristiano deberíamos de procurar crecer es en sabiduría. Yo no tengo ninguna duda de que esta es el área de más necesidad de desarrollo espiritual que cualquier otra en nuestra vida. Mire, crecer de forma integral tiene que ver con crecer en nuestra salvación, en experimentar de forma personal esa experiencia vivida, ¿verdad?, de plena de salvación, pidiéndole a gritos ese alimento nutritivo en el Señor. Pero ese crecimiento va ligado a la sabiduría con la cual yo vivo como cristiano delante del Señor. Sabiduría, hermanos, básicamente significa es con conocimiento o conocimiento aplicado. Eso es lo que es en realidad la palabra sabiduría, con conocimiento o conocimiento aplicado. Para que usted y yo podamos hacer una aplicación del conocimiento de nuestro andar espiritual, suena un poco extraño lo que yo voy a decir, pero debe de haber conocimiento. Conocimiento de la voluntad del Señor. Ningún cristiano va a experimentar verdadera sabiduría a menos de que tenga un pleno conocimiento de la voluntad del Señor a través de su palabra. En un periodo en el cual la gente anda buscando con afán, como dije en momentos atrás, la emoción de los aparentes dones espirituales, ¿verdad?, que ya no están en vigencia, el creyente debe de buscar de manera contundente y clara la sabiduría del Señor para vivir la vida cristiana con conocimiento de su voluntad. El conocimiento no viene a través de la emoción ni de la experiencia y el contacto con otros cristianos en sí, viene a través del deseo profundo de adquirir sabiduría divina de parte del Señor para vivir la vida cristiana. Hermanos, sabiduría que el Señor oferta es diferente a la sabiduría terrenal. Sabiduría, hermanos, que Él oferta es diferente a la que Santiago describe cuando habla de la sabiduría, porque está esa sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Pero creo que para poder crecer en esa sabiduría, todo cristiano debe de anhelarla, de desearla, para que pueda en verdad vivir con la sabiduría divina que el Señor quiere que nosotros
experimentemos. Y por eso, cuando Santiago habla de la sabiduría en el capítulo 1 de Santiago, nos dice, y si alguno de vosotros dice, en Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, dice, y le será dada. La palabra se hiere es sin reproche. Si el cristiano va a tener sabiduría, que no es terrenal, animal y diabólica, va a tener que suplicar de forma personal por esa sabiduría divina. Ese conocimiento o esa sabiduría o con conocimiento vendrá del tiempo que usted y yo nos tomemos para venir en su tiempo personal, al igual que el mío, a solas ante el Padre Celestial, determinadamente y claramente en vivir una vida privada de oración, de la lectura de la Biblia, de tiempos a solas con el Padre Celestial. Si usted estudia las descripciones que nos hablan de los beneficios de la sabiduría, usted notará que en el libro de Proverbios capítulo 8 nos habla el sabio Salomón precisamente de las excelencias de la sabiduría. Y Proverbios 8:1 nos dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Pareciera ser que ofertándose por todos lados. Tómese el tiempo para leer el capítulo 8 de Proverbios y dice, en los altos cabezos, dice, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, dice, en el lugar de las puertas, Proverbios 8:3 dice, a la entrada de la ciudad, dice, a la entrada de las puertas, dice, da voces, y dice, oh hombres, a vosotros clamo, dice, y mi voz es a los hijos de los hombres. Entonces, la sabiduría está clamando por todos lados. La sabiduría del Señor deseando que el cristiano la encuentre a través de los deseos que el cristiano debe de desarrollar para poder madurar en su vida espiritual. Entonces, si usted va a tener sabiduría, va a tener que venir cada mañana delante del Señor, anhelando y deseando de verdad que Él bendiga su vida como cristiano. La Biblia nos dice, yo la sabiduría habito en la discreción y hallo la ciencia de los consejos. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa, dice, aborrezco. Entonces, sabiduría viene de estos principios. Déjeme compartírselos rápidamente. Número 1, viene del temor del Señor. La Biblia nos dice en Proverbios 1:7, dice la Biblia y en esta porción de la escritura estas palabras, nos dice así, hablando de la sabiduría, Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y luego dice esto, que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Número 2, viene de aborrecer lo malo. Veíamos en Proverbios 8:13 que nos dice que en esta porción de la Biblia, en Proverbios 8:13, que el temor de Jehová es aborrecer el mal, y dice aquí, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, si usted va a adquirir sabiduría, tal como Jesús adquirió esa sabiduría, hermanos, vendrá de volver al consejo eterno del Padre Celestial diciéndole, Señor, necesito de sabiduría. Viene de valorar el consejo eterno del Padre Celestial. Viene, hermanos, de pedir esa sabiduría, hermanos, de lo alto para hacer buenas y sabias decisiones delante del Señor, clamando y suplicando por esa sabiduría celestial que primero es pacífica, dice Santiago, y llena de buenos frutos. Esa sabiduría celestial, hermanos, es en verdad aplicable a todo ámbito de nuestra vida. Piénselo, por favor. Es aplicable al trabajo, es aplicable al negocio, es aplicable para tener un buen matrimonio, es aplicable, hermanos, para tener una buena crianza de nuestros hijos en un mundo en el cual se está poniendo cada vez más difícil. Es aplicable, hermanos, para hacer correctas decisiones de las que no tengamos que arrepentirnos durante toda la vida, hermanos. Esta sabiduría es aplicable, hermanos, para que podamos vivir la manera de la vida cristiana que el Señor espera de usted y de mí por encima del esquema de lo que nosotros consideramos como normal en nuestra vida. Cuando tenemos sabiduría, tenemos cuidado de cómo hablamos, cómo tratamos a otros, cómo vivimos nuestra vida en el Señor, cómo compartimos nuestra fe. Cuando hay sabiduría, hermanos, el Señor nos dota de la capacidad para ministrar a otros y edificar al pueblo de Dios.
Porque si vamos a necesitar en este año 2021, hermanos, de sabiduría que sea de lo alto, en toda área en la cual necesitamos crecer delante del Señor, hermanos, de la misma manera que Jesús creció, necesitamos de manera determinante crecer en sabiduría. Que el Señor nos ayude en este día a buscar la sabiduría del Señor y decirle: Señor, perdóname porque tu palabra dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si usted va a tener sabiduría, va a tener que ser moldeable al plan de Dios, que Él va a trazar a través de su palabra, de la predicación de ella, de la instrucción de gente madura en el Señor, porque solo los insensatos, dice la Biblia, que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que el Señor nos ayude a crecer como Jesús lo hizo en sabiduría. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por este tiempo de meditación en ella, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que tengan un precioso día, hermanos. Que Dios les bendiga.